Muy bien, ¿qué tal, señores televidentes del canal CNC? Bienvenidos a este segmento que se llama Invitado Especial. En el noticiero constantemente tocamos temas que además son de opinión y de suma importancia para el departamento del Quindío. Nos acompaña el diputado de la Colombia Humana UP, el doctor Luis Carlos Serna Giraldo. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido al canal CNC de nuevo. Un placer estar con usted, señor. Muchas gracias, Alex. Encantado de estar aquí y poder compartir con usted y con los televidentes las inquietudes que se presentan a nivel regional, que ahora son muchas, la verdad. Ha ejercido usted una labor importante dentro de la denominada oposición en la Asamblea Departamental. ¿Cómo le ha ido con ese proceso, con ese periplo de estar básicamente solo, porque usted no está en bancada ni hace parte de la coalición? Y digamos que su proceso como diputado, ¿cómo se ha visto desde su perspectiva? ¿Qué le podemos contar a los televidentes? Bueno, no, Alex, ha sido, digamos, muy interesante porque, pues primero soy el único diputado en oposición y eso le entrega a uno unas garantías en términos de la interlocución que se puede tener. Lo otro es ¿Le entrega garantías o le resta garantías? No, me entrega garantías, porque la independencia es una garantía, la autonomía es una garantía. Lo que no genera garantías es hacer parte de una coalición que queda cooptado por un gobierno y que luego no puede más que entrar a aplaudir las actuaciones de ese gobierno. Por eso la oposición lo que genera es un principio de garantía, de, digamos, equidad, de cumplir la función de funcionario público, que es lo que yo estoy allá. Yo estoy en una representación de sociedad y en la representación de sociedad lo que yo hago es velar por los intereses de la comunidad y de la sociedad del departamento del Quindío. Por eso es una garantía para mí y para quienes, digamos, depositaron su confianza en mí, estar en oposición y acompañarme de personas que tienen claridad en diferentes temas, porque lo que hacemos es argumentar. Ahí no tenemos la fuerza de las mayorías, pero tenemos la fuerza del argumento que nos ha llevado a poner sobre el tapete temas, digamos, muy sensibles de lo que es el departamento y de la forma como se deben asumir los temas que son temas de región. Señor diputado, estar en oposición es estar en contra de las determinaciones de un gobierno, o cómo se hace la oposición de una manera académica y efectiva en regiones tan difíciles como el Quindío. Claro. No, para nada, al contrario. Lo que uno hace, y es lo que hemos hecho durante este año y 4 meses ya, que llevamos en la Asamblea Departamental, es intentar construir, porque desde la formulación del plan de desarrollo, lo que, si se revisa las participaciones nuestras, lo que hicimos fue convocar todos los sectores, educación, salud, ambiente, derechos humanos, todos, para aportarle al plan de desarrollo. De ahí que puedo decir... Hacer la veeduría. No solo la veeduría. Primero aportarle la construcción del plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo que llegó a la Asamblea Departamental fue un plan de desarrollo absolutamente lánguido en el componente social, lo ambiental no aparecía. Y entonces lo que hicimos fue enriquecerlo con todo el componente social y enriquecerlo con ese componente ambiental que es fundamental dentro de lo que es el departamento del Quindío. Y eso lo hicimos no solo, o sea, no es un trabajo que se haga de manera individual, es un trabajo que se hace con los distintos sectores. Pero yo convoco, por ejemplo, cuando vamos a hablar del sector salud, convocamos a los profesionales de la salud que han ocupado cargos como directores de clínicas y hospitales, que han sido médicos y médicos en ejercicio, enfermeros y demás, porque con la mirada de ellos es que construimos. En lo ambiental, pues imagínense, todo el movimiento ambiental aquí que nos está acompañando, tenemos una serie de reclamos y quedó inmerso dentro del plan de desarrollo. Dentro de derechos humanos, por ejemplo, se incluyó una cosa que es bien interesante, la ratificación de los acuerdos de paz quedó dentro del plan de desarrollo. Y no solo la ratificación de los acuerdos de paz, sino... porque eso toca a las diferentes secretarías de la gobernación. Entonces logramos incluir una cantidad de elementos en lo ambiental, el río Quindío sujeto de derechos, también quedó incluido allí. Entonces todo ese trabajo es la forma de uno aportarle desde la oposición de lo que no está incluido, porque ser oposición no es un acto de nihilismo, de negar todo lo que plantea el contrario, pues, o el gobierno, sino que al contrario, construir región. O sea, construir región, como le digo, desde la independencia y la autonomía. Eso es lo que le garantiza la condición de oposición. Desde esa oposición académica que usted planteó en campaña, y que además ha sido muy coherente en su periplo político a la hora de defender ciertas causas, usted se ha mostrado crítico
a la labor actual de la Cámara de Comercio en el departamento del Quindío, y tras esta denuncia de Confecámaras y de estos altos sueldos que tienen estos funcionarios en el país, sobre todo los directores de las cámaras de comercio, y es curioso que el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, que lleva más de 23 años en este cargo, pues salga a debatir a la opinión pública algunos argumentos y críticas que se han presentado en su contra. Hoy leí un artículo precisamente que el doctor Rodrigo Estrada Ribéis dando, digamos, respuesta a Anónimo. ¿Se siente atacado de alguna manera la Cámara de Comercio en el departamento del Quindío? ¿O qué está pasando en la Cámara, doctor? No, lo que yo hago, y cada vez que hago un planteamiento yo normalmente lo firmo, no lo hago de manera anónima. Yo sí soy muy crítico con el actuar de la Cámara de Comercio, porque aquí en el departamento del Quindío han sucedido cosas que son muy delicadas, y es ese, digamos, compadrazgo que se ha generado entre Cámara de Comercio y Gobernación, que no beneficia a la región. O sea, si lo beneficiara, seguramente yo era el primero en entrar a defenderla, pero eso ha perjudicado a la región. Y voy a empezar, le puedo hablar temas fundamentales. Vamos a desglosar los temas para que la opinión pública... Sí, para poder ser claro. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la Cámara de Comercio? Primero, la Cámara de Comercio es un impuesto de privados, para privados, porque la gente asume el pago de Cámara de Comercio. Cuando usted habla con los comerciantes, es como algo que tiene que hacer, es una obligación, un impuesto más que tiene que pagar, pero que no ve reflejado realmente ese pago, ese costo que tiene que hacer antes del 31 de marzo en ninguna condición de bienestar para ellos. Y lo vimos en pandemia, no hay responsabilidad social con los comerciantes, que es su gremio y que son los que tienen que entrar a respaldar, que serían los primeros que tendrían que entrar a apoyar. Sin embargo, todo eso quedó ausente, y no porque no tuviera recursos, porque la Cámara de Comercio creo que tenía más de 6.000 millones de pesos en sus arcas en plena época de pandemia, y veía cómo se desmoronaba esta pequeña economía de los pequeños comerciantes del departamento, sin hacer nada de eso. Al contrario, lo que proponía era hacer obras en el municipio de Calarcá, como las que ha hecho aquí, como Cenespo, por ejemplo, que hoy está en ruinas, o como la Plaza Minorista, y eso, pues digamos, poco nada le aporta a la gente. Además que ha hecho cosas que a mi modo de ver, y como hemos hecho unos análisis desde distintos sectores, por ejemplo, lo que tiene que ver con la empresa mixta, esa alianza público-privada que se generó con la Gobernación del Quindío, InvestIn, que ha traído una cantidad de inversionistas al departamento a hacer lo que les dé la bendita gana, sin ningún tipo de control, simplemente porque son inversionistas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Esa agencia de inversión que nace hace algunos años con la Cámara de Comercio, y como usted le dice, con otro gobierno anterior, algunos sectores dicen le ha abierto o le abrió más bien las puertas a grandes empresas como la Golden Full Green, que se dedica a la explotación de aguacatejas, claro, que los ambientalistas vienen denunciando. Ese trabajo de la agencia de inversión, ¿en qué consiste, diputado? Bueno, lo que consiste es traer justamente esos grandes inversionistas extranjeros, en su gran mayoría, caso de los productores de aguacatejas, que no son solo, digamos, los chilenos o los peruanos, los mexicanos, los guatemaltecos, que están invirtiendo aquí. Y el problema no es de inversión, el problema es lo que están generando. Voy a poner el ejemplo. Entonces se traen grandes inversionistas a montar un negocio aquí en el departamento, pero no se hace ningún seguimiento ni ningún control sobre ellos, pese a que tienen sanciones, por ejemplo, por la misma autoridad ambiental, por los malos manejos que tienen. Y aquí vemos cómo envenenan nuestras aguas, acaban con los ecosistemas, afectan nuestra biodiversidad, están arrasando con lo que es la estructura social de la cordillera. Entonces, y es como si nada pasara, como si el que llegara con recursos al Quindío pueda hacer lo que le dé la gana, porque no hay ningún freno ni ninguna de eso. Y si yo traigo a alguien al departamento del Quindío, yo me hago responsable por lo que esa empresa esté haciendo aquí. Además, porque hay algo. Mire, diputado, lo que pasa es que la Cámara de Comercio dice, contrario, digamos, a su posición, que en la actualidad los resultados serían 5.400 oportunidades de empleo. 100 millones de dólares, dice, han invertido precisamente en esta agencia de inversiones, y hablan, digamos, del beneficio de 15 más o menos, o 16 empresas agropecuarias que según ellos se han visto altamente beneficiadas, digamos, con esta agencia de inversión. Sí, bueno. O sea, ¿cómo debatir, digamos, esas cifras en papel? Es muy claro. Yo voy a empezar por decir algo. Aquí nos han querido vender una idea ahora, y es que los inversionistas que llegan salvan el Quindío porque generan empleo. Y hay que ir a lo básico de la economía.
Lo básico que dice la economía es que no se hace un favor cuando se genera un empleo, sino que el empleado le está generando riqueza a quien lo está empleando, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la calidad de empleo. Los empleos que están generando, por ejemplo, para el caso de las aguacateras, son empleos de mano de obra no calificada. Mano de obra no calificada que le han arrebatado al sector de la caficultura. Por eso muchos cafeteros hoy tienen dificultades para conseguir. Menos de un salario mínimo. Claro. Y además tercerizan, no cumplen con las obligaciones, o sea, no hacen una contratación completa no pagan prestaciones, no pagan eso porque están tercerizando esta mano de obra que es no calificada. Pero además de eso, digamos lo que se ha venido presentando aquí en el departamento del Quindío, y eso lo digo no solo por Cámara de Comercio, sino por el mismo gobernador que dice, viene un gran inversionista y eso es un gran favor que nos va a hacer porque nos va a emplear una cantidad de quindianos. Venga, volvamos a la base de la economía. Volvamos a lo básico. Primero, es que por la CESE, las zonas especiales que se han declarado aquí el departamento del Quindío, primero llegan sin pagar impuesto. Entonces no están haciendo un favor llegando al Quindío, es un negocio para ellos. Esas zonas estratégicas especiales planteadas por el gobierno. Sí, señor. Entrega 5 años de exoneración de impuestos tributaria, claro. Y otros 4 años con un porcentaje menor al que deben cancelar. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué favor le están haciendo al departamento? Lo segundo, lo que están constituyendo es que aquí los gobernantes lo están poniendo los empresarios. Y esa es la situación que está viendo, y por eso el interés de los gobiernos departamentales, por ejemplo, en traer estos grandes empresarios, porque tienen empresarios que tienen 1.500, 2.500, 3.500 trabajadores que se constituyen en voto luego para ellos. Y por eso le hacen fuerza a eso, pero no porque traiga una condición de responsabilidad social con la región, no porque traiga un elemento aquí que venga a soliviar lo que está sucediendo. Y voy a poner un ejemplo. 20 años lleva un gerente en la Cámara de Comercio. ¿Qué ha hecho en esos 20 años para sacar al Quindío del sótano del desempleo en Colombia? O sea, si me dicen que esa es la solución, bueno, muéstrela. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿dónde está la solución que ellos están diciendo que han generado? ¿Cuáles son las transformaciones que han hecho aquí en el departamento del Quindío? Yo sí le puedo decir cuáles son cada una de las afectaciones que han hecho, no solo en lo ambiental, sino en lo social, porque nos han desconfigurado aquí el territorio. ¿Qué pensar uno de lo que ha sucedido aquí con algunos constructores? Que ni siquiera cumplen con sus obligaciones tributarias. El impuesto de plusvalía, el impuesto predial, las compensaciones ambientales, no las cumplen. 10 años o más sin cumplir esas obligaciones cuando son empresas que se han lucrado, que pasan un lote y encontrar uno viviendas aquí de más de 1.500 millones de pesos y promoviendo esto con las afectaciones que tiene en términos en términos ambientales del uso de lo que es, por ejemplo, nuestro patrimonio hídrico, nuestras quebradas donde terminan vaciadas todas las alcantarillas, donde simplemente llegan y sin invertir un peso en la región, sino extrayendo todo. Esa es una forma de extractivismo que se ha implementado aquí. Es más, pasando por encima de las determinantes ambientales. Entonces aquí llegan y hacen lo que les da la bendita gana. Lo que le digo, es muy triste para uno ver cómo esto se vuelve una estructura de carácter no gubernamental, sino es una estructura de poder que se está anquilosando aquí. Usted mira hoy esa alianza Cámara de Comercio, Gobernación del Quindío, y por ejemplo ha arrinconado la Universidad del Quindío. Hoy los convenios no son con la Universidad del Quindío, ni de la Secretaría de Educación, ni de Cultura, que acaba de decir que tiene yo no sé cuántos miles de millones para formación de 3.000 millones, creo que son, para formación de artistas, pero eso no va a la Universidad del Quindío, que tiene Bellas Artes y que tiene 30 y tantos programas de pregrado y algo más en posgrados, pero eso no va a la Universidad del Quindío, lo están manejando con la Universidad Alexander von Humboldt, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen es mantener unos fortines electorales a través de esos empresarios para poder reelegirse o reelegir a los que ellos digan. O sea, aquí todo se mueve en el ámbito de la conveniencia individual, y eso es lo que, digamos, a uno lo enerva, porque la inequidad en el departamento es absoluta. Cuando uno camina lo que es el sector rural, cuando uno va, por ejemplo, a Pijao, y se han gastado los 20.000 millones que tenían Gobernación para darle solución a la vía de acceso al municipio, y se gastan el recurso en cualquier otra cosa, pero no dan la solución al municipio, al contrario, aparecen otras afectaciones, pues hombre, eso empieza a doler, porque quienes se ven minados es la economía local, los cafeteros, los agricultores, todo el sector rural,
esos pequeños comerciantes que se encuentran en nuestros municipios, esos municipios que hoy no representan ese interés comercial y desbordado que se ha generado en otros a través del turismo. Entonces, por eso es muy interesante uno empezar a analizar de otra forma lo que ha venido pasando aquí en el departamento, porque esto no se reduce simplemente a beneficiar a 3 o 4, sino que esto tiene unos intereses que tienen un trasfondo y por eso los defienden a ultranza en términos de sus propios intereses. Ahí están defendiendo, son sus propios intereses. Permítame, señor diputado, usted toca un tema muy importante y es real. Por más de casi 20 años, el departamento del Quindío, en toda su región y en toda su cosmogonía, ha sido muy difícil, digamos, apalancar esos pequeños procesos microempresariales que son responsabilidad directa de la Cámara de Comercio. Esos pequeños empresarios que parece se apartaron, digamos, de estas obligaciones de la Cámara. Vamos a hablar básicamente de la estrategia Viriu, porque ellos hablan de 48 eventos que han derramado más de 18.000 millones de pesos. 12 sectores económicos, dicen, se han visto beneficiados y más de 50 empresarios en el transcurso de los años en la región, digamos, han obtenido beneficios a través de esta mesa y de esta estrategia que además le cuesta muchísima plata a la región. Yo le pregunto, si las cosas funcionan tan bien, ¿por qué la región en 20 años no ha podido por lo menos disminuir un índice, un punto en el índice de desempleo? ¿Qué es lo que pasa entonces en la Cámara de Comercio? ¿Y cómo aparta la Cámara de Comercio en la actualidad a esos pequeños comerciantes, señor diputado? Si la postura que le estoy entregando es real o no, pero hay, digamos, una ruptura entre el pequeño empresario y la Cámara de Comercio. Ellos se dedicaron a trabajar con sus amigos, como usted lo dice. Claro, aquí hay varios elementos. Uno, es que los indicadores hoy, y la Cámara de Comercio es especialista en hablar de competitividad y hace apenas una semana nos presentaron un informe en la Asamblea Departamental donde nos hablaban de la gran brecha de competitividad entre un productor agrícola del Quindío y un productor agrícola en los Estados Unidos y un productor industrial en el Quindío y un productor allá y un empleado agrícola del Quindío y un empleado agrícola en Europa. Y decía que tenemos un problema cultural y que aquí la gente no sabe producir y que ellos iban a lograr era reducir esa brecha y otras tantas cosas. Esos indicadores pues realmente carecen de contexto. Carecen de contexto porque son indicadores que hoy más que nunca, digamos que han cobrado una relevancia impresionante. Ahí me llama mucho la atención cuando uno escucha que el Quindío es el mejor, el primero, el más galardonado, que acaba de recibir un premio por, ¿cierto? Pero cuando uno se confronta con la realidad, lo que encuentra es que la realidad le dibuja otra cosa diferente. La realidad, lo que nos está dibujando aquí es que los pequeños empresarios no están beneficiados con la Cámara de Comercio. Es tan complejo la situación que yo recuerdo algún día haber asistido al lanzamiento o el relanzamiento de la central minorista, porque le han hecho una cantidad de estrategias, se han gastado toda la plata que usted quiera, pero si usted va a la central minorista, usted se da cuenta de la situación real de los comerciantes. Ahí no hay apalancamiento comercial, señor diputado, con mucha vergüenza con la Cámara de Comercio y con los gobiernos de turno en la ciudad de Armenia. ¿Qué pasó con Cenexpo, por ejemplo? No, eso es absoluto. Y usted lee la respuesta del director de Cámara de Comercio y dice, sí, Cenexpo, sí, es un desastre. La plaza minorista, sí, es un desastre, y pasa la hoja y sigue porque pues no hay un compromiso con lo regional, no hay un compromiso con lo local. Por eso los indicadores es muy simple usted presentarlos. Cada vez que uno presenta un llamamiento a control político a la gobernación, lo primero que le sacan son indicadores. Y entonces pretenden llevar indicadores y poner en el mismo nivel quien representa un gremio, que pueden ser 3.500 docentes, pero sacan el indicador de 3 o 4 encuestas que sacaron con 4 o 5 maestros que están en provisionalidad y que dependen de su nombramiento de la Secretaría. Entonces ellos pretenden sacar eso para poder nivelar en el papel lo que la realidad desborda. Entonces aquí por eso es muy interesante empezar a ver que lo que nosotros estamos generando con ese control, con esos controles políticos que estamos haciendo, con esta, digamos, con ese acompañamiento que le hacemos a los distintos sectores, porque es que cuando uno habla de comerciantes no se puede ir a hablar con el director de la Cámara de Comercio, uno va al centro de Armenia y empieza a hablar con los comerciantes y realmente lo que encuentra uno es una condición de desazón frente a lo que ha pasado aquí y mucho más con lo que pasó en el año 2020, que parece borrado de la memoria, pero donde no hubo un acto siquiera en términos de condonar el pago 2021 de Cámara de Comercio para los comerciantes
que sería lo mínimo que pudiera hacer cuando en sus arcas se encuentran rebosantes por los aportes de los mismos comerciantes, como un acto solidario, como una responsabilidad social con ellos. Pero esto aquí no se ve. Señor diputado, es complicada la situación. Este tema es un tema que nos da para abordar otras aristas, para tocar otros temas. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto. Se radica en el Congreso de la República esta reforma tributaria, entre comillas, que el Gobierno Nacional a través de su ministro Carrasquilla pues ha negado. Han dicho que esto no es una reforma, que es una forma de alguna manera de apalancar los procesos productivos nuevamente en el país, que se requieren aviones para las fuerzas militares, que la policía tiene que cambiar sus uniformes, que hay una cantidad de situaciones en el país que los ciudadanos tal vez no entendemos. Y esta reforma y gravar nuevamente, darle un gravamen, una carga impositiva nuevamente a la canasta familiar puede resultar injusto bajo una economía tan golpeada por la pandemia de la COVID-19 desde la Colombia humana y desde el Quindío. Digamos, la posición suya como diputado, como político, como persona pensante, su obligación de cumplirle a las personas que votaron por usted. ¿Cuál es la posición de la reforma, diputado? No, eso es un absurdo, esa reforma es un absurdo. Hoy tenemos unas realidades. Lo que digo, las realidades no se compadecen con lo que están proyectando en términos de actos de gobierno. La reforma tributaria es un ataque frontal contra todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y el primero es la vida misma. Hoy que tenemos un 40% de la población de Colombia que únicamente tiene acceso a una comida diaria, gravar la canasta familiar es un acto criminal. Eso sí es un acto de terrorismo de Estado. Ahí no podemos calificarlo de otra forma. Lo que entrar a gravar personas que se ganan 2 salarios mínimos, eso es, yo no le encuentro un adjetivo para calificar eso, porque realmente lo que genera es indignación, pero esa indignación tiene que transformarse en la reacción ciudadana. O sea, realmente no se puede elegir todos estos personajes y todos estos sectores que mientras benefician a unas élites, están acabando con la base social. Y cuando digo que beneficia a unas élites, es porque no muy lejos, en plena pandemia, cuando a las personas que ganábamos un salario superior, nos descontaron el 10% del salario durante 3 meses, era para apoyar nada menos que a Avianca, una multinacional que no es ni siquiera colombiana. Increíble, diputado, y la responsabilidad además que tienen los 3 representantes a la Cámara, electos por el Departamento del Quindío, la señora senadora Aidey Lizarazo, quien además ha sido, para mí, en mi concepto periodístico, muy humilde en su trabajo por el Departamento del Quindío. Aún así son personas que dicen vamos a repetir, continuamos en el proceso, lo hemos hecho bien. Ahí le queda a uno la duda, la responsabilidad de los congresistas en esta reforma. Pues es justamente lo que pretendemos mostrar, Alex, y es mostrar que cuando llega uno a un cargo de elección popular, pues uno no se debe a los intereses individuales, ni a los intereses de unos poquitos. ¿A la mermelada? No, uno se debe básicamente a las personas que depositaron el voto y a quienes uno está representando con los ciudadanos. Hoy yo no represento a los que depositaron el voto por mí, yo represento a todos los ciudadanos del departamento del Quindío. Y por eso es a ellos a quienes yo me debo, desde el más humilde hasta el más encopetado aquí en nuestro departamento. Pero tenemos que buscar un espacio de equidad social, y eso aquí está roto, porque lo tenemos en todos los sectores. Vemos la inequidad en educación, en salud, en los elementos básicos, en la alimentación, en los procesos de nutrición. Pues le digo, aquí se está afectando, es la vida misma, son los derechos fundamentales de las personas. Cuando nosotros vemos que esta condición de inequidad en beneficio de unos pocos les está generando, por ejemplo, a unas grandes empresas de aquí del departamento que recibieron una compensación que no recibieron los pequeños empresarios. Y a mí me gustaría que si alguno de los pequeños empresarios y comerciantes del departamento recibieron compensación por pandemia, que lo hagan público, porque aquí lo que hemos sondeado es que aquí no lo recibió ni que no lo recibieron fueron las grandes empresas. Y una sola empresa de estas recibe 700 millones y no lo utilizan ni siquiera para... ¿Qué es el nombre de esa empresa? Para sus empresarios. Es una empresa de vigilancia. Es una empresa de vigilancia que no pararon ni que no cesaron. Recibieron 700 millones de pesos de compensación que utilizaron no porque ellos siguieron devengando y ellos siguieron cobrando, porque esas empresas de vigilancia siguen con sus contratos vigentes. Y si supiera usted cómo le paga esa empresa
a sus empleados. Eso es lo que hay que romper, Alex, por Dios. Es increíble, señor diputado. Que le vaya muy bien. Dios lo bendiga. Gracias. No, muchísimas gracias, Alex. Aquí seguimos en el ejercicio. Es un ejercicio de carácter ciudadano, con las puertas abiertas para todas las personas que manejan sus inquietudes y esperando seguir siendo el vocero, por lo menos, de quienes no les alcanza el aliento a veces para siquiera levantar la voz. Y por eso levanto la voz para elevar conciencias, Alex. Eso es lo que intentamos hacer. El diputado Luis Carlos Serna Giraldo, biólogo, profesor universitario, una autoridad en materia ambiental y un ejemplo que para hacer oposición con altura, usted no tiene que estar en contra del progreso, simplemente hacerle notar a los gobiernos lo que no está bien y lo que básicamente afecta a todos los ciudadanos en el departamento del Quindío. Yo soy Alex Morales, la producción de Pedro Pablo Gordillo. Ustedes, gracias.